Vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, los párrafos 4, 5 y 6 del capítulo 30, que trata de la cena del Señor. Esperemos el tiempo nos alcance para ver estos 3 párrafos. Si no, pues veríamos solamente 2. ¿Ok? Pero entonces vamos a comenzar aquí, vamos a leer el capítulo 4, perdón, el párrafo 4 de la confesión. Les adelanto, en el párrafo 4 lo que vamos a estar viendo es el señalamiento de los errores de la Iglesia Católica al impartir la cena del Señor, o más, de manera más precisa, con lo relacionado a los elementos de la cena del Señor, el mal uso que la Iglesia Católica le dio a los elementos en la celebración de la cena del Señor. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. En el capítulo 5 vamos a estar viendo o examinando la interpretación que la Iglesia tiene del significado de los elementos, es decir, de la Iglesia del Señor, nosotros como Iglesia, ¿ok? El significado que le damos a esos elementos en armonía con lo que la confesión comparte. Y por último, si el Señor lo permite, en el capítulo 6, vamos a estar viendo lo perjudicial, lo dañino que puede ser esa enseñanza de la transubstanciación. Y en el desarrollo de la clase, nosotros vamos a ver qué es eso de transubstanciación, cuál es esa doctrina propuesta por la Iglesia Católica denominada transubstanciación. Comencemos entonces sin más y vamos a leer el párrafo 4 del capítulo 30 de la confesión, que dice así: negar la copa al pueblo, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Ese párrafo 4 pareciera ser una continuación directa, inmediata del párrafo 3. El párrafo 3 termina diciendo de esta manera, dice el párrafo 3, que los aparten así, los elementos, que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa y participando también ellos mismos, hablando de los ministros que imparten la cena, ¿sí? Participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. E inmediatamente el párrafo 4 comienza diciendo, negar la copa al pueblo. Eso pareciera ser obvio, sí, que al momento de la celebración de la cena, los que ofician la cena, los ministros, brinden al auditorio, a los presentes, a los comulgantes, ambos elementos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de que los redactores de la confesión añadan al final del párrafo 3, den ambos elementos a los participantes, y al principio del capítulo 4 resalten negar la copa al pueblo? Y más adelante en el desarrollo de ese párrafo 4 se aclara que ese negar la copa al pueblo está mal. Es como que dice, negar la copa al pueblo es contrario a la naturaleza. ¿Cuál es la necesidad de hacer esa aclaratoria? Porque es que la Iglesia Católica habían desarrollado la enseñanza de que no era necesario compartir ambos elementos al pueblo. Es a eso que se está haciendo referencia a los autores de la confesión acá. Básicamente ellos están señalando esa decisión errada del catolicismo cuando en un punto de la historia, por razonamientos totalmente equivocados, decidieron impartir solamente el pan a los creyentes. Solamente el pan, y ya vamos a ver por qué. Pero, ¿es eso lo que nos enseña la Biblia a nosotros? De ninguna manera. De hecho, la institución de la cena es bien específica en ese aspecto. Acompáñenme a Mateo capítulo 26. Y todos los pasajes de la Biblia que relatan la institución de la cena dejan claramente evidenciado que la cena debe ser impartida y el pan debe ser repartido entre todos y todos deben beber de la copa. ¿Okay? No es uno o el otro, son ambos. Pero solamente vamos a leer a Mateo 26, que es un claro ejemplo de cómo la cena fue instituida. Mateo capítulo 26, versículo
26 y 27 dice así la palabra del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. ¿Ok? Ahí está el compartir del pan. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. El Señor da a todos sus discípulos de ambos elementos. Les da del pan, les da del vino. Sin embargo, y aquí les voy a brindar una cita textual, escuchen lo que dice la Iglesia Católica. Dice, esta es una cita textual, ¿ok? La fe católica definida en el Concilio de Trento del siglo XVI y reafirmada por el Catecismo de la Iglesia Católica del 1377 al 1390, enseña que, escuchen lo que ellos enseñan, que Cristo está presente todo entero bajo la especie de pan, que Cristo está presente todo entero bajo la especie de vino, y que quien recibe una sola especie recibe al mismo Cristo completo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto se llama presencia concomitante. No se trata de recibir medio Cristo o una parte del sacramento, así como una persona no se recibe por partes, primero la cabeza, luego las manos, sino toda ella. Lo mismo sucede con Cristo resucitado. Su cuerpo y su sangre ya no están divididos. Básicamente lo que la Iglesia Católica está diciendo acá es que, en definitiva, nosotros creemos la presencialidad física del Señor Jesús en los elementos. Ahora, no es que tenemos la mitad de Jesús en el pan y la mitad de Jesús en el vino, no, sino que el Señor Jesús está completo en el pan y está completo en el vino. Por tanto, da igual si le damos al pueblo solo el pan o solo la copa. Ahí está la explicación de por qué ellos con limpia conciencia brindarían el pan solamente al pueblo. Pero sigue quedando la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hacían así? ¿Cuál es la razón que los llevó a impartir solo el pan? Bueno, a eso ellos mencionan lo siguiente. En los primeros siglos, los fieles solían recibir bajo las dos especies, o sea, bajo los dos elementos, el memorial. Sin embargo, por motivos prácticos y pastorales, ¿cuáles eran esos motivos prácticos y pastorales? Pues el riesgo, dicen ellos, de derramar la sangre de Cristo, la corrupción del vino, la dificultad de distribuirlo en comunidades numerosas. Por esas razones, la Iglesia de Occidente determinó que la comunión de los fieles se realizara ordinariamente bajo la especie del pan, o sea, solamente impartiendo el pan. Esto no fue una desobediencia a Cristo, dicen ellos, sino un acto de custodia reverente del sacramento. El mandato de comed y bebed se cumple siempre. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que el Señor está presente en el pan entero, o sea, el Señor está presente entero en el pan o en el vino. Así que ellos dicen, el mandato de comer y beber se cumple siempre, porque el sacerdote, escuchen esto, que celebra en nombre de Cristo y de la Iglesia, comulga bajo las dos especies en cada misa. Eso es otro. Los sacerdotes sí podían comer de la copa y del pan. Ellos eran los únicos que podían comer el pan y el vino. Y pues como el sacerdote actúa en representación del Señor Jesús y del pueblo, pues, si el sacerdote lo comió, eso es como que todos lo hubiésemos comido. Esa es la doctrina católica. Y ahora entendemos por qué los redactores de la confesión colocaron allí en ese párrafo 4, negar la copa al pueblo. Eso es contrario a la naturaleza de la institución. Eso no fue la voluntad del Señor Jesús en pasajes como el que acabamos de leer en Mateo 26, 26 al 27. Ahora, hoy en día, al parecer, eso ha cambiado un tanto en algunas, según, ¿no?, lo que pude leer, ha cambiado un tanto en algunos ambientes católicos. Se está volviendo a dar el pan y se está volviendo a dar el vino a todos los congregantes. Sin embargo, en la práctica se mantiene en muchos lugares el hecho de solo impartir el pan. Y aquí tengo otra cita de por qué se continúa dando solamente el vino. Bueno, dice, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha permitido en muchos lugares la comunión bajo las dos especies.
en algunos lugares dan los dos elementos, especialmente en celebraciones solemnes. Sin embargo, mantiene firme la enseñanza de que no se recibe menos Cristo, ni se comulga solo bajo una especie. ¿Okay? Así que esa es la justificación de por qué aún cuando esto, porque ellos en algún momento de la historia quisieron rememorar la antigua costumbre de entregar los dos elementos al pueblo. Y establecieron un concilio para eso, ellos le dan un nombre. Entonces, volvieron a dictaminar que se ofreciesen los dos elementos al pueblo. Pero como mantienen la enseñanza de que Cristo está presente entero en el pan y entero en el vino, pues le sigue dando igual impartir una de las dos especies al pueblo. El párrafo continúa diciendo que adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, eso también es contrario a la naturaleza del memorial. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso de que adorar los elementos, elevarlos, llevarlos de un lugar a otro? ¿De qué están hablando los autores de la confesión allí? Les pregunto, de pronto, por lo menos el primer verbo, adorar, deberían deducirlo por la creencia que tiene la iglesia con respecto a la presencia del Señor en la cena. ¿Por qué podrían terminar adorando los elementos? Y de hecho lo hacen porque lo que le llaman la hostia la tienen no sé cómo se llama verdaderamente, pero es un atril o algo que ellos la adoran. No recuerdo el nombre ahora. El Santísimo le dicen. Algo así. El Santísimo le dicen. Ah, ok. Sí. Entonces adoran la hostia. ¿Pero por qué? La razón. Porque ellos piensan que corporalmente el Señor está ahí. O sea, es obvio. Si creemos que el Señor está presente en esos elementos, ¡wow! Esos elementos son dignos de la más sublime adoración. Es perfectamente consecuente con su creencia. Permítanme ilustrarles con una reseña de un portal de noticias católico. Permítanme ilustrarles con esta noticia de lo que estamos hablando. Presten atención acá. Esto es una noticia de un proceso legal en curso. Dice, una dramática batalla legal y espiritual se está desarrollando en Kansas, donde el arzobispo Joseph Naumann de Kansas City ha emprendido acciones legales sin precedentes para reclamar lo que él llama la posesión más sagrada de la Iglesia Católica, la Eucaristía. Esta acción surge en respuesta a un grupo de autoidentificados satanistas que afirman haber robado hostias consagradas y vino para un próximo ritual de misa negra en el Capitolio Estatal de Kansas el 28 de marzo. La demanda judicial argumenta que la Iglesia Católica conserva la propiedad de todas las especies eucarísticas consagradas en todo el mundo, lo que hace que su posesión no autorizada por parte de cualquier entidad externa no solo sea ilícita, sino profundamente ofensiva para la doctrina católica. Sigue diciendo la reseña. Un desafío a las creencias católicas, pues la Iglesia Católica enseña que durante la misa el pan y el vino experimentan la transubstanciación. ¿Y eso qué es? Pues convirtiéndose el cuerpo y la sangre de Jesucristo, manteniendo la apariencia de pan y vino. Para los católicos, la Eucaristía es el corazón de su fe, descrita en el catecismo como fuente y culmen de la vida cristiana. Ahora, el presunto robo de hostias consagradas no es meramente un asunto legal, sino un ataque directo a lo que la Iglesia considera su tesoro más sagrado. Y aquí dice el sacerdote o el arzobispo Joseph, no se trata solo de propiedad, sino de proteger lo que consideramos más sagrado. La Eucaristía tiene un valor inestimable y su importancia no se puede medir en términos monetarios.
el grupo que robó estas hostias sagradas se llama Gruta Satánica. Y dice la reseña que esta Gruta Satánica ha promovido abiertamente el evento en redes sociales, describiéndolo como un ritual para forjar una conexión entre Satanás y el Capitolio del estado de Kansas. Dicen ellos que su intención es profanar la Eucaristía durante ese próximo evento, e incluso le mandaron un mensaje a uno de los principales arzobispos de la comunidad diciendo que afirmaban que matarían a Jesús durante su misa negra. Lo que quiero que vean es cómo de esta reseña noticiosa podemos desprender o observar cómo tanto unos como otros caen en tanta superstición por ese concepto errado de la transubstanciación. Esa es en esencia la creencia católica. Eso es lo que cree la Iglesia de Roma. Ahora, vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que se desarrolló la celebración de la Santa Cena de parte del Señor al momento de su institución. Vamos otra vez a Mateo capítulo 26, de los versículos 26 al 28. Quien lo tenga me puede ayudar a leer allí, Mateo 26, 26 al 28. Vamos a quedarnos en ese pasaje. Como les dije, eso aparece en Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14 y 1 Corintios capítulo 11. En esos pasajes aparece redactado cómo la cena del Señor fue instituida. Pero vamos a quedarnos simplemente en el pasaje de Mateo 26, 26 al 28. ¿Quién lo puede leer? Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok. Además del pan y el vino, allí hay un tercer elemento espiritual. ¿Cuál es? ¿Y cómo llamamos nosotros eso? ¿Eso es qué? ¿Quién lo dijo? La oración. Eso es una oración, ¿cierto? Eso es una oración. Está bien, sí, bendecir, porque así lo dice el pasaje, pero eso es una oración. Bien, ¿qué interpretación le da la Iglesia Católica a eso? Y no me malinterpreten, yo no quiero acá hacer una descripción ni ataque a las doctrinas de esta Iglesia Católica. Simplemente necesitamos aclararlo porque la confesión a eso es que está apuntando, ¿ok? Entonces, ¿de dónde desprende la Iglesia Católica ese sistema de creencia que termina en la transubstanciación? Bueno, de la interpretación errónea que le dan a ese pasaje. Ellos dicen que lo primero que se debe hacer al impartir el pan es bendecir, ¿sí? Orar. A esa oración la lleva a cabo el sacerdote. Y es en ese momento en que el sacerdote ora por los elementos que ocurre el milagro de la transubstanciación. A eso es lo que a ellos le llaman la elevación. Y es a eso a lo que los autores de la confesión están hablando allí. No solamente es adorar, sino elevar los elementos. Eso es contrario a lo que el pasaje enseña. ¿Okay? En el momento en que el sacerdote eleva o lleva a cabo la oración, ocurre el milagro de la transubstanciación. Ellos lo llaman la consagración y eso es el momento central de la misa. El momento en que el pan y el vino se convierten en la carne del Señor Jesucristo. Hermano Manuel. Eso es como continuación de judaísmo, porque los sacerdotes, al igual que el judaísmo en el pasado, ellos primero ofrecían sacrificio por ellos y después por el pueblo. El sacerdote católico primero él
hace todo lo que tiene que hacer en bendecir esos elementos, pero primero participa él de esos elementos y después lo da al pueblo. Pero ellos, cada misa, cada vez que lo hacen, ellos tienen la creencia en que están sacrificando a Cristo. Y la persona que tome esos elementos, sus pecados le están siendo perdonados y borrados por comerse eso, el pan y tomar el vino. Y creen que se están comiendo a Cristo literalmente, porque eso les hacen creer los sacerdotes. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús fue ofrecido solamente una vez en sacrificio. Nosotros ya no hacemos eso pensando como los católicos, sino que es solamente para recordar lo que Él hizo por nosotros. Fue ofrecido una sola vez, y los católicos creen que cada vez de que ellos lo toman, en cada misa, lo están sacrificando nuevamente. Muy Pero bien como dicho, un hermano. judaísmo, a continuación del judaísmo, así lo hacían ellos también. Muy bien dicho. Al final nosotros les vamos a brindar puntualmente el texto que está citando nuestro hermano Manuel de Hebreos, porque vamos a hacer mención de eso. Eso forma parte del daño que causa esa enseñanza de la transubstanciación. Pero vamos a ir a eso al final. Muchas gracias, mi hermano Manuel. Entonces, decíamos que ese cambio, ¿okay?, que ocurre al momento de la elevación de los elementos de parte del sacerdote, a eso es lo que a ellos llaman la transubstanciación. En ese momento, la naturaleza del pan y del vino se transforman literalmente y físicamente, según ellos, en la carne del Señor Jesús y en la sangre del Señor Jesucristo. Los autores de la confesión, cuando hablan de que es contrario a la naturaleza de la cena adorar esos elementos, elevar esos elementos, es a esto a lo que hacen referencia. ¿Okay? Entonces, allí habla el párrafo de que se tomaban los elementos y los llevaban de un lugar a otro para guardarlos. Bueno, es que resulta que también se acostumbraba a tomar el pan, el vino, y reservarlo para la comunión, porque lo que se cree es que como los elementos por la transubstanciación se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, esos elementos consagrados deben ser tratados con sumo cuidado para preservar su santidad, ya que son el mismo Jesucristo, según ellos. Y se guardan aparte para asegurarse que no se les falte el respeto, que no se caigan, que no se avinagren o que se corrompan. Y por supuesto, mis hermanos, todas esas acciones pues debemos catalogarlas nosotros como contrarias a la institución bíblica. No era esa la intención del Señor. Es un memorial en el que nosotros, por medio de ese memorial, nos predicamos la muerte de Cristo. Ese es el propósito. El Señor dijo, al tomar el pan y el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Porque el pan simboliza el cuerpo sufriendo, siendo triturado en el cuerpo del Señor, y el vino, pues la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue la intención de nuestro Señor poner tropiezo a su iglesia, violentando el primer y segundo mandamiento al querer que sus seguidores hicieran de estos elementos instrumentos de adoración vana. Además que nos recuerda, ¿no?, como nosotros queriendo, porque cuando la Iglesia Católica dice que quieren tener cuidado de estos elementos, están añadiendo un tipo de adoración vana que nunca se les ha demandado, y pueden caer en ejemplos similares y muy peligrosos como los que la Biblia nos habla de Nadab y Abiú en Levítico 10, o el mismo Usa en 2 de Samuel capítulo 6. Mi hermano Vicente, ¿querías decir algo? El mismo texto está diciendo acerca de la cena, en ese contexto, lo que es y estos elementos. Y lo vemos en el 26, como dice, y mientras comían, o sea, ese mismo pan que ellos estaban comiendo, ese mismo vino que estaban compartiendo, Jesús hace esa parada en ese momento y bendice, dice que lo parte y bendice ese momento. Y ahí es cuando entonces les da a ellos que este memorial, este recordatorio de la cruz, o sea, de su sacrificio que va a hacer. Pero el texto vemos que estaban comiendo ese mismo pan que estaba en la mesa y ese mismo vino que estaban compartiendo. No fue algo especial de que el Señor
separó para este recordatorio que nos está enseñando. O sea, comían de ese mismo pan todos y tomaban de ese mismo vino. Y ahí separa, bendice y es cuando habla acerca de la obra que va adelante. Que va adelante ahí. Es que lo decíamos la semana pasada, definitivo, es algo tan absurdo y contrario a la razón. Claro. O sea, es casi sin ánimo de pretender o querer faltarle el respeto a nadie, es casi para decirle, se han vuelto locos. Es que no entiendo lo que planteas, pero sí, es algo bastante... Y el ritual que hacen a través de eso, Sí. lo que para ellos representa como tal, sino todo un ritual. Sí, es algo de recordar de la iglesia que lleva su conmemoración, ¿no? Porque es la iglesia recordando el sacrificio del Señor, pero en ellos es todo un, ¿sabes? Sí, algo desmedido, totalmente antibíblico. Sí. Ahora, vamos a abordar el párrafo 5, el párrafo 5 de nuestra confesión, para ver entonces la interpretación que la verdadera iglesia del Señor tiene del significado de los elementos, en armonía, como decíamos, con lo que nos revela la confesión. Dice el párrafo 5 de nuestra confesión, dice, los elementos externos de esta ordenanza, ya sabemos que son el pan y el vino, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en substancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Este párrafo es muy importante para nosotros porque a la luz de lo que hemos visto ya en el párrafo 4, ahora nos queremos ver lo que realmente la Biblia dice de esos elementos o las conclusiones a las que nosotros llegamos después de ver la enseñanza bíblica. Debidamente la iglesia, escuchen esto con atención, debidamente la iglesia ciertamente debe apartar esos elementos con una reverencia sana, ¿ok? Sin caer en idolatrías para darles el debido uso. ¿Y eso por qué? Pues como indica acá el párrafo, esos elementos realmente guardan una relación verdadera con el Señor cuando fue crucificado, al punto que él va a decir, él mismo le llama a esos elementos su cuerpo y su sangre. Ahora, a diferencia de lo expuesto hace un momento, de lo que consiste la transubstanciación, nosotros sí sabemos que esos elementos siguen siendo en esencia pan y vino. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿en qué manera el pan y el vino, en qué manera son el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo? O de manera más llana, ¿en qué forma está presente el Señor Jesús en la cena? Esa es la pregunta y ese es el debate que se ha forjado por siglos, desde tiempos de la Reforma Protestante. Y principalmente hay tres posturas, ¿ok? Mencionábamos y hablábamos algo de eso la clase pasada, ¿lo recuerdan? Por ahí alguien que dio una intervención brillante de esto la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Hermano José, usted fue el que dio esa intervención brillante. Recuérdenos acá las principales posturas con respecto a en qué forma está presente el Señor en la cena. Bueno, lo que yo decía, bueno, lo que se ha creído a raíz de la historia, ¿no? A partir de la reforma, si hubo un debate incluso entre los mismos reformados, en este caso, entre Lutero, que fue el primero, estaba Calvino y estaba Zwingli. Entonces ellos creían de una manera prácticamente parecida en este sentido, pero uno iba a un extremo y el otro iba al otro. En este caso, Lutero iba al extremo de que prácticamente estaba en la postura de la transubstanciación, como los católicos, que él decía que el cuerpo de Cristo
estaba presente, no literal, pero sí de una manera misteriosa. Prácticamente decía lo mismo, porque realmente él decía que Cristo estaba ahí presente en la sangre y el cuerpo de Cristo en el pan. Y en este caso Calvino refuta eso un poco y dice, no, entendemos que solamente es algo simbólico en estos términos de pan y vino, pero hay un sentido muy espiritual detrás de esto, que es Cristo presente espiritualmente detrás. Y en este caso Zwingli decía que realmente solamente era algo simbólico, práctico, un recordatorio, no había nada espiritual detrás. Entonces vemos extremos, y en este caso como lo creemos nosotros, es que sí es el pan y el vino, pero hay un significado espiritual como lo es también el bautismo. Y cuando buscamos el concepto de lo que son los sacramentos, nos damos cuenta que hay algo externo, que en este caso el agua en el bautismo y en este caso el pan y el vino, pero hay un significado espiritual, que realmente es lo que enriquece estos actos tan gloriosos, ¿no? y tan dignos que Dios nos ha dado a la iglesia en este caso. Muchas gracias, mi hermano José. Como iglesia nosotros adoptamos, creemos que es la postura más sana, la de Calvino. Es decir, el Señor habita de manera especial, espiritual, en la celebración de la cena. Básicamente son esas, bueno, mi hermano mencionó la postura de Zwingli, pero básicamente esas son las posturas. La transubstanciación, promovida por la Iglesia Católica, la consustanciación que promovió o enseñó Lutero, digamos que el calvinismo que promovió Calvino. Lo que pasó fue que, a ver, que la consustanciación también lo creían los reformados, pero Lutero él no hablaba de ese término surge después. Correcto. Pero lo que pasa es que había un parecido entre la tradición reformada y la de Lutero en este caso. Pero ahí es donde es el mismo término, pero hay que identificarlo, porque Lutero lo creía de una manera, la consustanciación, y los reformados lo creían de otro. Por eso es que no hay otro tercer término, porque realmente era el mismo. Lo que Lutero lo creía de una manera y los reformados, en este caso como Calvino, lo creemos de otra. Gracias, mi hermano. Por los términos, por eso es que no hay como un término ahí para el tema calvinista, ¿vale? De una manera, postura calvinista. Sí, exacto. Gracias, mi hermano, por la aclaración allí. Bien, entonces, podemos decir que la naturaleza divina de Jesús puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, porque ese fue uno de los argumentos que utilizó Calvino para contrarrestar a Lutero. No puedes continuar persistiendo en que el cuerpo de Cristo acompaña a los elementos, que eso fue, por eso lo acuñaron con el término consustanciación, porque él decía, no es que la naturaleza del cuerpo del Señor sustituye la naturaleza del pan, sino que lo acompaña, pero físicamente, porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Así planteaba Lutero su argumento. Bueno, Calvino va a decir, no, la naturaleza divina de Jesús puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, pero eso es algo que no puede hacer la naturaleza humana de Jesús. No puede estar presente en todos lados al mismo tiempo. Si la cena del Señor se llegase a estar celebrando en 4 lugares al mismo lugar, al mismo tiempo, el Señor Jesucristo no podría estar presente en esos 4 lugares al mismo tiempo, en su naturaleza humana. Calvino dice, pero espiritualmente sí. Por eso creemos que el Señor o la presencia del Señor está realmente presente en la cena, sí, pero espiritualmente. ¿Se entiende esto de lo que estamos hablando? Ok. Y solamente para agregar una cosita a lo que usted está diciendo, y que tiene mucha razón, ahí pudiéramos ver uno de los atributos de Dios, que es su omnipresencia. Uh-huh. Y así de esa manera puede estar presente en todos lados, pero en su humanidad no. En su humanidad no, correcto. Uh-huh. Gracias, pastor. Uh-huh. Hermano Vicente. Entonces, en esto de la presencia de Cristo, ¿por qué no puede estar en presencia en ese cuerpo? Si la Biblia muestra que Cristo, cuando resucitó, se presentó a muchos hermanos a la misma vez en ese cuerpo. No, pero tiene que, ese texto allí, nosotros no... Dice que el Señor se le presentó a muchos hermanos al mismo tiempo.
La ¿Está hablando manera, espiritualmente o dice que corporalmente? si corporalmente el Señor se presentó a ellos al mismo tiempo, mismo es porque esa multitud estaba junta allí. Si está hablando que el Señor se les presentó al mismo tiempo, tiene que haber sido la presencia espiritual del Señor. Porque lo que entendemos es que nuestro Señor se humanó Se humanizó. y en su naturaleza humana es semejante a la nuestra. Un cuerpo glorificado, pero hasta donde lo entendemos nosotros al día de hoy, la naturaleza humana tiene limitantes como es la omnipresencia. Y por eso pues interpretamos ese pasaje de esa manera. Hermano José. En cuanto a eso, cuando él resucita, ahí vamos a ver el ejemplo cuando se le aparece en el camino. Ahí le habla a María, el camino a Maús, a María, le dice, mira, como que les avisa a ella, le dice, oye, yo voy a estar en tal lugar, para como que le avisara a los otros que realmente es lo que usted dice. Simplemente lo que habían era varias personas congregadas viéndolo, ¿no? En este caso, porque es que no se ve así como quien dice que estaba la humana. La Sí, humana no. literal no se ve, no especifica si estaba en todo al mismo tiempo. Correcto. Bien, continuamos acá entonces y decimos que entonces esa es la relación, ¿ok? Que nosotros creemos que guardan los elementos con el Señor Jesús en su crucifixión. Hace un momento decíamos, sí, cada vez que nosotros comemos el pan, bebemos la copa, es la muerte del Señor que anunciamos según el pasaje de 1 Corintios 11. Y es como decir que el pan fuese triturado en memorial por lo que el Señor sufrió por el pecado, por la propiciación de los pecadores, y la sangre derramada es el vino que nosotros tomamos. Hermano Manuel. Los católicos creen que se están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, porque el sacerdote tiene el poder de convertir eso en oración, literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora nosotros creemos que es algo espiritual, y esta es mi pregunta. Ya el Espíritu está en cada creyente, pero ¿cómo entendemos eso? Porque si comemos el pan, ahí está la presencia espiritualmente, nos estamos comiendo a Dios, al Señor Jesús espiritualmente. Yo creo que eso es algo que no, un misterio ahí que no se puede explicar muy bien, porque ya tenemos el Espíritu, no nos lo estamos comiendo. Yo no lo vería de esa manera. Si me lo preguntas a mí, yo no lo vería de esa manera. Yo lo que entiendo es que el comer el pan y el tomar la copa es un símbolo, ¿ok? El Señor está presente espiritualmente en la celebración, en el acto nosotros de anunciar la muerte de Él hasta que Él venga. ¿Pero está espiritualmente en los elementos? Sí, de alguna manera que nos cuesta a nosotros. Estamos comiendo a Cristo espiritualmente, entonces. Esta es mi pues pregunta. el Señor habló en esos términos. En Juan capítulo 6, Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ok? Así que nosotros hablamos en los mismos términos que Él habló. ¿Cómo funciona eso al detalle? Bueno, ese es el debate que se ha elaborado por siglos. Y ese es yo no podría en este momento solucionarte la interrogante ni pretender brindar respuesta al debate histórico. Hermano Vicente. A ver, me quedé un poco con la duda que estábamos hablando de la presencia de Cristo en cuanto a los hermanos. Nosotros sabemos que la iglesia se vino a formar en el Pentecostés. Y en el Pentecostés, la primera predicación de Pedro fueron más de 5,000 personas. Ahora, en la resurrección de Cristo es lo que me pasa en la presencia física que dice que se le apareció. En este texto de Primera de Corintios 15, dice Pablo, aquí hablando Pablo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esos 500 hermanos a la vez, no dice un texto que estaban unidos juntos, porque la iglesia no se había formado todavía como iglesia de Cristo. Pero dice que se le apareció a 500 hermanos a la misma vez.
Pero tampoco dice que estaban separados. Pero tampoco, claro. ¿Cómo nosotros podemos deducirle eso? Porque está hablando de presencia física. Primero fue a Cefas, presencia física. Después fue a los 12, presencia física. Y después fue a 500 hermanos a la misma vez. Wow. Eso. Hermano Vicente, que tiene que ver con la cena. Mi hermano él está utilizando el pasaje de 1 Corintios 15, en el cual Pablo dice que Pablo está mostrando la forma en que el Señor se apareció resucitado a diversos hermanos. Y llegó un momento en que él dice, se apareció a Pablo, se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces el argumento de mi hermano Vicente es, si ustedes me están diciendo que la persona del Señor Jesucristo en su humanidad no puede estar en varios lugares a la vez, ¿cómo es que se aparece a estos 500 hermanos a la vez, resucitado? ¿Se entiende? Oh, yeah. Entonces, claro, Okay. lo que yo entiendo, si la humanidad del Señor Jesucristo se ajusta a nuestra humanidad, Su cuerpo glorificado. sí, Claro. pero aún glorificado, bueno, sí, a menos que Ahora, lo que no sabemos es el término, en esa humanidad glorificada, que de hecho no lo podían ni tocar. Aunque él comió con ellos, pero él le dijo, no me toques. Y cuando resucitó, ahí es el término, ¿entiendes? Glorificado. Glorificado. Y acuérdate de una parte cuando Tomás, que era el discípulo Tomás, incrédulo, le dijo, toca. dice que estaban Por las eso puertas te digo, cerradas. toca. Y él se le apareció Perdón. en el medio. Sí, dice que las puertas estaban cerradas Y él el apareció centro, en el medio de ellos. Y le en medio de dijo, ellos. tócame. Ya, Ese ese cuerpo ya. glorificado. sí, exacto, las facultades humanas del Señor ahora mismo no son Él puede ni, aparecerse aquí ahora mismo en su humanidad, si él lo decidiera. Es lo que yo me baso. podría ser debatible, sí, el punto Como sí. nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar Claro, que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros? ahí está. Como cristianos alrededor del mundo. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos Claro, pero templo es que del el Espíritu. argumento de mi hermano es que Sí, estamos hablando de la glorificado, humanidad, ¿no? pero lo que estoy trayendo es que Ok. tampoco nosotros podemos explicar Eso sí es cierto. Sí, eso. Eso, claro. ¿Ve? Es lo que sí, claro. Sí. Al final, exacto, al final es, decidimos tomar un sendero, ¿ok? Y ajustarnos a ese, Una postura que nos lleve a esto mismo, exacto. que nos lleve más o menos en el camino Ahora, correcto. fíjense lo que dice el hermano. Si leemos yo sé que no estamos ahí, pero pudiéramos leerlo como para arrojar un poco más de luz a lo que está diciendo el hermano Manuel. Acerca de los elementos, porque él estaba preguntando que si espiritualmente nosotros nos estamos comiendo a Cristo. Ajá. ¿No? ¿Verdad? Pero si vamos allá al párrafo 7, si usted lo puede leer, hermano, Yo, sí, por favor, que tiene el micrófono. claro que sí. El párrafo 7 dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Según este pasaje, sí, Espiritualmente. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona? Mi punto es, Hermano, ¿Cómo lo dibujamos? Eso es lo que no sabemos. Hermano José. A ver, la pregunta parece confusa, pero a la misma vez no lo es, porque es bien sencilla, porque la Biblia lo aclara. Pero lo que hay es que buscar es el significado real que Cristo quiso dar. Entonces, gracias a Dios, el Señor ha usado las confesiones, ha usado los catecismos reformados y nos han ayudado a entender. Entonces, quería leerle una porción del catecismo de Heidelberg que habla precisamente de la pregunta parecida a la que hizo el hermano. Dice: ¿por qué entonces Cristo llama el pan su cuerpo y la copa su sangre en el nuevo pacto en su sangre? Y Pablo lo llama la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces dice, Cristo habla de esta manera por una razón. No solo porque quiere enseñarnos que así como el pan y el vino sustentan tu vida temporal, su cuerpo crucificado y su sangre vertida son la verdadera comida y bebida que alimentan nuestra alma para vida eterna.
sino también porque de forma especial quiere asegurarnos a través de estos símbolos y señales visibles que nosotros, por la operación del Espíritu Santo, somos participantes de su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, tan cierto como nuestra boca corporales reciben estas santas señales en memoria de él. También desea asegurarnos que todos sus sufrimientos y obediencia son tan nuestros como si nosotros mismos hubiéramos sufrido y hecho satisfacción personalmente por nuestros pecados ante Dios. Excelente. Fíjate, entonces eso va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque realmente, recuerda que la Biblia usa muchos símbolos. Incluso el mismo Jesús utilizaba analogías para hacer entender muchas cosas en la vida real. Y uno de estos ejemplos es esto, porque realmente él habla del pan de esta manera porque hay algo detrás. Él quería que nosotros entendiéramos realmente lo que es sufrir, de alguna manera, ¿no? En carne propia lo que él sufrió. Entonces, es de una manera también espiritual, por eso es el significado espiritual de la fe, entenderlo de esa manera también. Muy aparte de que le podemos buscar algunas preguntas, que si nos comemos el pan o no nos lo comemos, lo que tenemos que entender es que los sacramentos son señales, hay una señal externa y hay una señal espiritual. Y eso es algo que no podemos obviar, que es real. Muy allá de las preguntas que nos pudiéramos hacer, es lo que la Biblia nos dice, porque ya otra cosa, ya otra manera estaríamos haciendo como cayendo, rayando ya, como dice nosotros. Sí, En especulaciones. Porque yo también he visto en otros, vamos a decir, círculos, ¿verdad?, cristianos, donde se le da simplemente a la cena del Señor solamente un mero sentido simbólico, más nada, solamente simbólico, pero no tiene que ver nada con lo espiritual. Es simplemente un memorial, un recordatorio. Yo sé que es un memorial, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero también lo que está diciendo el hermano, lo que ha dicho el hermano José Alberto, ¿verdad?, Vicente, es espiritual. No podemos quitarle el sentido espiritual. Me gustó algo que mencionó el hermano José Alberto en la argumentación, y es la palabra sustentar. Sí, creo que esa es la idea que está detrás de lo que el Señor dice en Juan capítulo 6, cuando Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ya Él antes ha dicho, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y ahora les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Lo que sí, o sea, es como, ¿ustedes creen que el pan físico y la carne física les sustentan? Hay un sustento más genuino, hay algo más espiritual, es mi carne y mi sangre, y ese comer, ese beber la sangre. De hecho, he tenido la convicción siempre de que, de acuerdo a la argumentación del Señor en Juan capítulo 6, ese comer y beber en Él es simplemente ir a Él, permanecer en Él, de acuerdo a la argumentación, por la fe, como lo dice el párrafo 7 de nuestra misma confesión. Bueno. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ajá. Amén. Mis hermanos amados, era mi intención abordar el párrafo 6, pero pues creo que lo dejamos así. Así el próximo maestro entonces aborda el 6 y el 7. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? Si no, habríamos entonces terminado. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos entonces a obtener un tiempo de refrigerio y compartir antes de venir a adorar al Señor de manera especial en nuestro culto en esta hora. Demos gracias.